Bienvenidos. En esta ocasión, Cristian Simonetti, de nuestro equipo internacional de ventas, nos presenta el tema de conceptos básicos de hidráulica. Esperamos sea de su agrado. Y digamos viceversa, si tengo los valores en bar y quiero saberlos en libras americanas, voy a dividir por 0,7. Por lo tanto, 0,7 es un factor de conversión entre bar y PSI. Por lo tanto, lo que nos interesa, por una parte, es saber este dato, el peso de la columna. El peso de la columna nos ayuda, obviamente, a definir, cuando tenemos una situación, por ejemplo, en medidores de agua potable, y medimos lo que es la presión estática, que es la presión detenida, nos indica qué tipo de emisor podemos utilizar en esta instalación. El concepto de presión es equivalente a la altura. El concepto de presión es equivalente a la altura. Lo que estamos viendo aquí, ¿no es cierto?, es una instalación de agua con un estanque, muy simple de entender, pero la cota entre el punto bajo de la casa, es decir, entre ese punto, que es este, y el espejo de agua que está aquí en el estanque, es equivalente a 10 metros de altura. Por lo tanto, si yo tomo un manómetro y lo coloco en la salida de la llave y abro la llave, la medida que voy a obtener es la presión estática o el equivalente en altura en metros. Por eso hablamos también de la presión expresada, por ejemplo, en las bombas hidráulicas, como vemos algunos ejemplos aquí. La presión de trabajo de la bomba también se expresa en H o M, altura. ¿Cuánto es la altura que puede elevar, digamos, la hidráulica de la bomba? Si no, les muestro la cartilla de curvas de bomba, porque es una manera de entender los rendimientos y entender que la relación de caudal y presión siempre va a ser inversamente proporcional dependiendo la fuente que nos dé la presión de trabajo. En este caso, el caudal, por ejemplo, va desde un punto cero hasta un punto máximo que son 4.000 litros por minuto o 250 metros cúbicos. Y si se fijan, la única curva que llega a ese máximo y en un punto de ineficiencia es esa. Digamos, el resto de las bombas tiene un punto medio en las curvas en las cuales se hace eficiente y trabaja bien, que eso lo vamos a ir viendo en el desarrollo del curso, pero que estas tablas explican de la manera interrelacionada que tiene el caudal con la presión. Y aquí siempre y en todas las curvas, a mayor caudal, la presión tiende a disminuir, es decir, es de una relación inversamente proporcional. Una consulta, Guillermo. ¿Un PSI es igual a una libra por pulgada cuadrada? Correcto, es lo mismo. Si usted desagrega la inicial PSI, es equivalente a pounds square inches, que es lo mismo que una libra por pulgada cuadrada, al cuadrado. Bien, por otra parte, el concepto de pérdida de carga, o es la pérdida de presión o fuerza, es del agua al interior de una tubería por efecto del roce o la fricción. Por lo tanto, el cálculo que hagamos de presiones tiene que considerar el agua, en este caso el agua detenida, y otra será la presión cuando el agua está en circulación, es decir, cuando yo abro esta llave y el agua circula por la tubería, tiene una pérdida de carga, haciendo que esta presión original, 10 metros estáticos, disminuya por efecto del roce y por el efecto del descenso del espejo de agua en la medida que se consume esta. Entonces, el concepto es bastante simple, la operación.
¿Entendí bien? A mayor caudal, menor presión, correcto. Si usted observa las curvas de las bombas, en la medida que yo aumento el caudal, todas las curvas tienden a caer en el punto de presión. Por ejemplo, si tomo en consideración la primera curva o la primera curva color rojo, la CM 32160, cuyos caudales tiene un máximo equivalente a unos 350 litros por minuto, 20 metros cúbicos hora, digamos este punto. En la medida que yo restringo el caudal, la curva, ¿no es cierto?, en la vertical va aumentando el valor de la presión. Si yo me voy a 100 litros por minuto, la bomba, en definitiva, puede elevar del orden de 25 metros de altura. Eso es lo que te está indicando la vertical de la izquierda, que es la presión hidráulica. Si tú aumentas el caudal, lo aumentas, por ejemplo, a 200 litros por minuto, ya no elevas 25 metros, sino que elevas 22 metros, 23 metros. Es distinto ese punto que ese punto de presión, hay un poco menos de presión. Entonces, en la medida que yo le imprimo caudal a la bomba, voy disminuyendo la presión. Y eso lo podemos observar en todas las curvas de bomba. La mayoría de las curvas de bombas que ustedes observen son en este sentido. A mayor caudal, si aumento el caudal, disminuye la presión. Son inversamente proporcionales. Y obviamente eso sucede por el diseño de rodetes. Digamos, hay distintos tipos de rodetes centrífugos, rodetes con alaves abiertos para aguas complicadas, qué sé yo, rodete de caudal, hay rodetes de presión, así que no necesariamente el diámetro que indica la succión y la descarga de la bomba nos puede dar una idea de los litros, pero no sabemos qué presión es la que eleva la bomba hasta no leer la placa, digamos, identificatoria del rodete. El CM32160, ¿a qué se refiere? ¿Es algún modelo de bomba hidráulica? Exactamente. Escogí esta cartilla CM de la serie Pentax precisamente porque se denominan las normalizadas, DIN. Es decir, en todas las marcas de bombas, si yo me voy a las series CM, las series normalizadas, voy a encontrar que tanto las succiones como las descargas calzan todas, digamos. Y es un tipo de bomba que puede intercambiarse en partes y piezas, es fácil de reparar, es una bomba que se denomina normalizada. Y son las características constructivas que tienen son bastante amplias, como tú puedes ver, llegamos hasta caudales de 200 metros cúbicos hora sin ningún problema, 3.500 litros por minuto, potencias hasta de 50 HP, estas son las curvas de succión que veremos. Y toda la construcción es norma DIN estandarizada, digamos. No sirven todos los flanges, todas las uniones. Y aquí es digamos, estas son las curvas de rendimiento. Si nosotros vemos la curva de rendimiento de las bombas, vamos a encontrar todos los modelos, digamos, aquí con el color de código que veíamos las curvas. En esta horizontal vamos a ver la altura manométrica, perdón, el caudal expresado en litros por minuto y en metros cúbicos hora, los HP, los kilowatts, el amperaje, y aquí los puntos de altura manométrica, es decir, a determinados caudales, qué altura voy a seleccionar de trabajo. Vamos a ir explicando, digamos, el concepto de bomba. Lo que pasa es que no está dentro no está dentro de nuestro ámbito de productos la venta de bombas. Sin embargo, en la medida que explicamos el caudal y la presión, podemos explicar el cómo funcionan las bombas hidráulicas. Tú en cualquier, digamos, modelo que te pongas aquí, lo primero que tienes que hacer es partir del diseño hidráulico que hiciste. Es decir, cuando
tomamos en consideración digamos, este dato, cuando partimos de este dato en donde teníamos el área por la lámina, que lo vimos ayer, y nos daba un caudal diario y luego definíamos una ventana de riego, ¿ok? Esa ventana de riego nos definía que teníamos que distribuir los litros totales día en 9 horas, con lo cual lo que hacemos es dividir por 9 horas y nos da esa tasa. Ahora, si nosotros tomamos esa tasa, 393 litros por minuto, y la llevamos a nuestra tabla de selección, nos ubicamos primero que nada en el caudal, 393 es prácticamente 400 litros. Y vendiendo qué es lo que vamos a hacer operar y las pérdidas de carga que calculemos por el camino crítico, vamos a elegir el punto de presión que tenemos en esa columna de caudal. Y eso es lo que hace bueno este ejemplo, digamos, de que a un determinado caudal puedo obtener distintos puntos de presión de acuerdo a la bomba que yo seleccione. Entonces aquí tengo los 400 litros minutos y supongamos que quiero hacer funcionar un rotor I-90 en por lo menos 65 metros de columna. Bueno, de acuerdo a las pérdidas y todo, por lo menos tengo que escoger entre estas dos últimas bombas. Una que lea 85,7 y la otra 72,6. Dependiendo de lo que haga en cálculo de hidráulica, en cálculo de pérdida, voy a elegir una u otra, digamos, en términos de la dotación de presión. Y eso me da inmediatamente a mano izquierda, ¿no es cierto?, la potencia, que son 15 HP o 20 HP y los kilowatts de consumo. Y por otro lado nos marca el amperaje, digamos que tenemos que considerar al momento de las protecciones y de la capacidad del cable para alimentar eléctricamente esta bomba. Eso es lo esencial de cómo seleccionar una bomba. A ver, vamos por partes. Guillermo, el diámetro de las tuberías también influye en la pérdida de carga. Vamos camino hacia dar respuesta a aquello. Cristian, ¿qué cálculo debo hacer para saber la presión con que sale el agua de un tanque? Ejemplo, un tanque de 10.000 litros con una altura de 2 metros. Bueno, la presión es 2 metros. Ya veremos por qué. Expliquemos ahora, digamos, ya que nos metimos en las bombas, les expliqué y les hice ver este gráfico para que entiendan que existe una relación entre el caudal y la presión hidráulica, es decir, que independientemente del caudal, cuando yo necesito elevar la presión hidráulica, voy a tener un aumento de la potencia, voy a necesitar más potencia y más energía. Es decir, elevar el agua a grandes alturas requiere mucha energía. Ahora veremos algunos conceptos de hidráulica para ir completando las dudas. Yo sé que muchos que no conocen de bomba. Volvemos al concepto de presión hidráulica. La presión hidráulica es la masa partido por el área. La masa se expresa generalmente en kilos. Pueden ser en toneladas, pueden ser en gramos, es decir, cualquier expresión de peso, de masa, libras, ¿no es cierto?, onzas, qué sé yo, y el área en centímetros cuadrados, metros cuadrados, milímetros cuadrados, esto es área, esto es fácil. Entonces el concepto de lo que es presión es en base a la masa por el área. Es lo mismo que explicamos recién y algunos ejemplos. Por ejemplo, si tenemos un cilindro, digamos una tubería vertical de 1 metro de altura llena de agua, el peso es equivalente a 1 metro. Independientemente que el cilindro sea de mayor diámetro, el peso del agua es equivalente a 1 metro de altura, digamos en presión hidráulica.
Lo mismo si es, por ejemplo, de esta forma, donde la base es menor que la entrada del recipiente y hace pensar que porque hay más agua en la parte superior que en la parte inferior aquí debe haber más peso. Eso no es así, el peso es equivalente a la altura, o sea, 1 metro de columna, digamos, de peso. En el caso de la consulta que nos dice tengo un estanque de 10 mililitros y la altura es 2 metros, pues bien, la presión disponible va a ser equivalente a la altura, es decir, 2 metros. No importa la cantidad de agua, puedo tener una piscina, ¿no es cierto? Si estoy a 3 metros, puedo estar en un lago y me sumerjo 3 metros. La presión sobre los buzos es equivalente a 3 metros. ¿Ah? Eso no tiene cambio. Lo mismo en un estanque, tanto el llenado como lo otro es de la misma manera equivalente a la altura. En el caso de elevaciones, nosotros tenemos que considerar algunos aspectos. Digamos. Vamos a ver, no sé si te quedó claro el concepto. Algunos que están viendo y hay otros que no están viendo, son a veces problemas de conexión, si me están escuchando. Steve, buenos días. ¿Qué porcentaje de holgura recomienda tener la potencia final para el momento de hacer un pedido de bomba? Gracias. Bueno, eso es parte del desafío de este curso, que es aprender a calcular la pérdida en una red como esta, por ejemplo. En este caso, lo que tenemos es una elevación. Por ejemplo, tenemos la pasada de la matriz está a menor altura de donde se encuentra la casa y tenemos una línea de servicio que es instalada por la compañía de aguas y nos entrega en la parte baja del sitio un medidor de agua y de ese digamos, medidor tengo un tendido de red que llega y alimenta la casa. Y acá tengo una cota de mayor altura respecto a la alimentación, que además la voy a incorporar si es que tengo que poner riego. En esta parte tengo que sumar esta cota de elevación. Entonces, cuando tengo una presión determinada en este punto, por ejemplo, 30, y la casa está digamos, 10 metros más arriba, la presión efectiva que voy a tener en este punto es 10 metros menos, es decir, si aquí tengo 30, aquí voy a tener 20. Y sucesivamente, si necesito llegar a este punto y esto está 3 metros más arriba, aquí efectivamente la presión de 20 se me va a transformar en 17. Por lo tanto, en este punto no puedo hacer funcionar ningún emisor que necesite más de 17 metros de altura de columna. Hola, muchos saludos desde Chile. Eliseo Fabián. Se escucha y se ve bien, gracias. Entonces, el cálculo para determinar la pérdida es lo que nos va a determinar qué bomba necesitamos en el caso de seleccionar una bomba o cuál presión necesitamos en el medidor para que funcione, por ejemplo, el califón, la lavadora, etcétera, etcétera, los artefactos y el riego, si es que voy a poner un riego. Se pueden dar, por ejemplo, otras condiciones donde el medidor de agua esté 5 metros sobre el punto de conexión al riego o la válvula solenoide o la entrada al agua potable. Y digamos que en el punto de conexión, si tenemos 30 metros de columna de presión estática, en el punto de la válvula vamos a sumar la altura, digamos, que está más baja que el medidor, es decir, vamos a ganar esa diferencia de altura en presión hidráulica. O sea, los riegos que tienen los estanques arriba y el riego abajo que pueden regar por gravedad, muchas veces se aprovechan de la altura y evitan tener que
comprar una, disculpen, una electrobomba. Muy bien. Aquí tenemos otro caso, en el caso como el de la casa, donde tenemos el medidor de agua potable con 35 metros de columna de presión estática y tenemos una altura de 15 metros. Por lo tanto, la altura en tubería, digamos, y en conducción, nos va a determinar que aquí solamente en presión estática vamos a tener 20 metros, vamos a tener que restar esta altura. Nos vamos a consumir, digamos, esa altura en términos de presión. Aquí hay otro ejemplo, por ejemplo, de el mismo ejemplo de una bomba que tiene una hidroesfera, digamos, que abastece de presión a la casa para su funcionamiento. La hidroesfera, para los que la conocen, y aclarar concepto, no es otra cosa que una reserva de aire o un amortiguador de onda. No es que una hidroesfera haga que la curva de la bomba se altere, digamos, y dé más presión de la que está marcada en la curva de la bomba. No, eso no es correcto. Digamos, la hidroesfera solamente es una reserva de aire que, en la medida que es más grande, cuando empiezo a hacer consumos dentro de la casa, aumenta el tiempo de partida entre partidas de la bomba. Si la esfera es más pequeña, la bomba funciona constantemente, o más constantemente que si la hidrosfera es grande. Y por otro lado, algunos efectos, por ejemplo, de los cambios de altura, como puede ser el golpe de ariete, cuando es cerrada una válvula en forma intempestiva, la presión hidráulica provoca una onda que se devuelve y la hidrosfera es capaz de absorber esa onda. Si no existe la hidrosfera, esa onda es capaz de, dependiendo si las alturas son considerables, como por ejemplo 50 metros de columna de agua, puede elevarla hasta en un 50% o a veces un porcentaje mayor, dependiendo el caudal y la distancia de la tubería. No sé si hay más consultas. Vamos avanzando. El caudal, como veíamos, es el volumen partido por el tiempo, y recordar que el concepto del caudal o la cantidad de agua está relacionado, como lo vimos ayer, por el área de riego. Por lo tanto, el caudal bruto por día va a ser el área por la lámina de evaporación. Litros por día igual a metros cuadrados por milímetro, en términos simples. Y la ventana de riego, que es el tiempo diario destinado para regar, dependiendo del uso del área y la disponibilidad de agua. Es el caudal de trabajo, va a ser igual al caudal bruto diario dividido por la ventana de riego en horas. Este concepto es tremendamente importante para determinar el costo del proyecto. Como esto es una división, en la medida de que yo aumento la ventana de riego, el caudal de trabajo disminuye, porque estoy distribuyendo en el fondo el caudal bruto diario en mayor cantidad de horas. Por ejemplo, si tenemos un caudal bruto diario expresado en litros días de 50.000 litros día, y lo distribuimos en una ventana de riego de 10 horas, eso significa que son 5.000 litros por hora, o lo que es equivalente a 83,3 litros por minuto, si ustedes hacen la división. Si lo mismo, los 50.000, lo divido por una ventana de riego ahora de 20 horas, del doble, el caudal son 2.500 litros por hora, o lo que es lo mismo,
41.7 litros por minuto, es decir, la mitad del caudal de la otra propuesta con 10 horas. Y eso significa que el tamaño de la tubería también cambia. Por lo tanto, es vital definir el caudal de trabajo, la cantidad de agua que yo necesito mover en forma horaria para cumplir con el área de riego. La pérdida de carga, como pérdida, es la de presión o fuerza del agua al interior de una tubería por efecto del roce o de la fricción. Y esto lo podemos observar si vamos a nuestra presentación. Lo podemos observar de la siguiente manera, ¿no es cierto?, en cómo es conducido el flujo de agua al interior de una tubería. Si ustedes se fijan, hay vectores en movimiento en la animación. La animación es exagerada, la realidad es mucho más exacta en ese sentido, pero lo que quiero que noten es que el vector central, digamos ese, va más rápido que el resto de los vectores. Incluso los que están pegados a la pared, la tubería, aquí que aparecen con movimiento, que van como lento, en la realidad incluso apenas se mueven. Entonces la tubería se llena en forma hidrodinámica, es decir, igual que una gota de agua, porque el vector central lleva mayor velocidad, entonces esto tiende a estar en forma globada a ciertas velocidades al interior de la tubería. Y se denomina, digamos, esa condición hidráulica, esa forma hidráulica, se da cerca de la velocidad de los 1.5 metros por segundo dentro de la tubería, que es una velocidad que evita la cavitación. ¿Qué es la cavitación? Imaginemos que en este flujo, el vector central, yo le puedo aumentar la velocidad con presión de atrás, y al aumentarle la velocidad lo que va a hacer es romper la condición hidrodinámica del llenado de la tubería, digamos, convirtiendo un flujo que era, digamos, laminar en turbulento y atrapando el aire que hay al costado. Al atrapar el aire, lo que hace es arrastrarlo dentro de la tubería y provoca ruido. Y es muy común que nosotros escuchemos muchas veces cuando abrimos las llaves en nuestras casas, escuchemos con un muy alto volumen, digamos, como la cavitación, como golpes en la tubería. Y precisamente como suena es porque es aire, porque el aire es capaz de transmitir el sonido. Muchas veces en instalaciones nosotros podemos ayudarnos de estos conceptos, como por ejemplo para discriminar qué tipo de falla hay en un sistema. Por ejemplo, en un sistema instalado cuya falla es recurrente en el mismo lugar, aunque ustedes cambien ciertos fittings que pueden que les falle permanentemente, lo más probable es que ese punto tenga una burbuja de aire y esté, digamos, provocando una alza excesiva de presión manométrica. Y esto, porque ustedes como saben, y lo vimos en los conceptos básicos, el agua no es compresible. Sin embargo, el aire sí. Felipe Rebo, para el que preguntó por la presión domiciliaria, por normativa debería haber 14 metros de columna en el medidor, correcto. Yo no estoy seguro si son 14 o 15 metros, y lo que sí tengo entendido que, por ejemplo, un Califón, de los más simples, funcionan con 8 metros de columna. Por lo tanto, también consideran casi el doble de presión en pérdidas de carga dentro de la conducción hidráulica de la casa.
Importante comprender el problema de la pérdida de carga. Vamos a hacer algunos ejercicios mentales con el tema. Por ejemplo, si volvemos a la cartilla de bombas, y seleccionamos, por ejemplo, la primera bomba, la CM32160, y vemos que el rodete de la CM32160 prácticamente llega hasta 14,1 metros de presión mínima y la presión máxima 24 metros. Es una bomba de baja presión, sirve para riego por goteo, etcétera, etcétera. Y trabajamos a un punto, por ejemplo, de 200 litros con 21 metros. Trabajamos en un punto medio, nuestro caudal es 200 litros porque está determinado por las salidas de los goteros, la cantidad de goteros que hay instalados. Si ustedes lo llevan a un cálculo simple, toman los 200 litros por minuto, ¿no es cierto? Lo multiplican por 60 y van a tener los litros hora, que son 12.000 litros hora, y eso lo dividen por el caudal unitario del gotero, que puede ser, por ejemplo, 2,2 litros hora, y le va a dar la cantidad de goteros que pueden funcionar, que en este caso son 5.455 goteros, que pueden funcionar con ese caudal. Habrá que hacer la hidráulica para que, digamos, se pierdan menos de 9 metros y tengamos la presión adecuada. Pero si nosotros vamos a este ejemplo que estábamos viendo de la presión hidráulica, en la medida que yo, por ejemplo, disminuyo el diámetro, al disminuir el diámetro de la tubería, lo que voy a hacer es aumentar la velocidad, porque el vector central va a tomar mayor velocidad en la medida que yo le imprimo menor diámetro. Si yo le amplío el diámetro, lo que hago es bajar la velocidad del flujo. Al aumentar la velocidad del flujo, lo que va a aumentar también es la pérdida. Y la pérdida, digamos, no es directamente proporcional al largo. Vamos viendo. Por ejemplo, si yo tengo un caudal de 30 litros por minuto en una tubería de 25 milímetros, la velocidad, según Hassen y Williams, que es donde se calcula la pérdida de carga, me da una pérdida equivalente en 100 metros de tubería, equivalente a 6,5 metros de columna de agua. Es decir, si vuelvo al ejemplo de la bomba y estoy con 21 metros y 200 litros, pero esos 200 litros yo los conduzco por 100 metros, escúchenme bien, por 100 metros, en la tubería de 63, por ejemplo, que está tomada la pérdida de carga. La pérdida asociada pueden ser 6,5 metros de columna. Entonces, a los 21,5 le tendré que restar 21,5 menos 6,5. La presión efectiva a los 100 metros de conducción van a ser 15 metros de columna. Si yo continúo agregando tubería, de manera de igualar las presiones, el flujo se detiene. O sea, en la medida que yo aumento la longitud de la tubería, voy a aumentar la pérdida de carga, y cuando la pérdida de carga se iguala a la presión de elevación de la bomba, el flujo se detiene. Eso es importante que lo comprendan, de manera de saber cómo calcular la pérdida de carga. Si las comparamos, por ejemplo, en la misma tubería, y duplicamos el caudal, más que lo duplicamos, nos vamos de 30 a 68 litros por minuto, en la tubería 25, la velocidad salta a 2,54 metros por segundo. Por lo tanto, en este ejemplo está cavitando esta tubería, es decir, se formó flujo turbulento, atrapó aire, es decir, el flujo dejó de ser hidrodinámico, atrapó aire, ¿no es cierto? Y miren lo que pasa con la pérdida de carga. La pérdida de carga casi se quintuplicó.
aquí doblé un poco el caudal, mantuve el diámetro, pero la pérdida de carga se quintuplicó. Lo que quiere decir que las pérdidas de carga en cierto punto son tienen pérdidas geométricamente proporcional en forma geométrica y en otras en forma logarítmica, es decir, se dispara, digamos, haciendo detener los flujos. Quiero mostrarles este archivo no lo tenía abierto, pero lo vamos a ver inmediatamente. Es muy fácil de construir y ustedes pueden, digamos, hacerlo en sus computadores y tener una pérdida de carga para tubería, digamos, donde tienen en esta columna la velocidad en rojo y el caudal en litros por segundo, el cual pueden ir alterando. ¿Cómo podemos evitar la cavitación? Muy bien, es manejando el diámetro de la tubería. La única manera de manejar la cavitación es el diseño hidráulico, es decir, manejando el caudal de la tubería, en este caso, por ejemplo, aquí me faltan tuberías que mostrar. Aquí tenemos hasta la tubería de 20. Y está ajustada a un caudal, si tú te fijas, 0,4 litros por segundo y 0,4 por 60, equivalente a 24 litros por minuto. Quiere decir que en una tubería de 20 no debes conducir más de 24 litros por minuto. Por lo tanto, si lo haces, o sea, conduces 30, 35, lo más probable es que te cavite la tubería. Entonces, lo principal para poder evitar la cavitación es no superar las velocidades, diseñar en función de ¿no es cierto?, de ajustar los caudales. Por ejemplo, si yo supero esto en los 0,4 y lo llevo al doble, a 0,8, ¿no es cierto?, ¿qué pasó con la velocidad? La velocidad se me convirtió en 2,98 metros por segundo. Vamos a aumentar un poquito el tamaño de esto. 2,98 metros por segundo. Con lo cual, ni siquiera en 25 me sirve. 0,8 tampoco me dio 1,84 metros por segundo. También superé la barrera de los 1,5. Por lo tanto, el caudal adecuado de 0,8 debe ser conducido por lo menos en una tubería de 32 milímetros. Entonces se hace de esa manera, uno va ajustando el caudal de manera que la velocidad no supere los 1,5. De esa manera no se cavita. Lamentablemente los archivos son, digamos, construcción personal de cada contratista, digamos. Si vemos otro caso, los distintos diámetros del caudal de 774 litros por minuto en una tubería de 110 y el caudal de 360 litros por minuto en tubería de 75, mantenemos las velocidades, es decir, aquí ajustamos el caudal a la velocidad y a la tubería que corresponde. Digamos que una tubería de 110 milímetros, su caudal óptimo es 774 litros por minuto, con eso se conduce a 1,5, y el caudal óptimo de una tubería de 75 son 360 litros y se conduce a esa velocidad. Y vamos a ver aquí otro efecto. Bueno, si todo es igual, es el caudal óptimo en ambas tuberías, y todas las tuberías, digamos, se les puede medir los metros por segundo. ¿Por qué la tubería de 75 tiene más pérdida que la tubería de 110? En los mismos 100 metros de conducción. Y aquí salta a la vista un ejemplo de, en el fondo, que cuando es más la cantidad de agua que voy a conducir por una tubería, la pérdida asociada tiende a ser marginal.
Es decir, y eso lo podemos ver en la relación digamos, de diámetro y caudal, donde la pérdida tiende a cero, digamos, si la miramos en lo que significa el caudal que puede conducir una tubería de 400 milímetros. En este caso, por ejemplo, esta de 140 la vamos a ajustar a la velocidad. Vamos a ir trabajando el valor de los litros por segundo hasta dar con la velocidad ideal y vamos a mirar la curva. Ahí nos pasamos. Digamos que esa es la velocidad ideal de ese. Igualmente aquí vamos a subirle el caudal a 8 litros, 9 litros. Pasamos 8.7. Ahí más o menos estamos en la velocidad, se lo bajamos. Ese es menos 1.9. Y de esta manera vamos regulando el caudal y ajustando el diámetro que nos corresponde, digamos, y dejando ese valor cerca de los 1,5 metros por segundo para evitar la cavitación. En este caso serían 4.2 más o menos. Ahí estamos, 4.3. Y si miramos ahora ese lo volvemos a 0,04, esto es 0,9. ¿Alguna consulta? ¿Por qué los diseñadores hablan de máximo metros segundo cuando hablas de 1,5 metros segundo? ¿Te refieres solo a la sección de la succión? No, me refiero a que es una velocidad de seguridad. Es decir, hay tramos, por ejemplo, en un diseño hidráulico, hay tramos que tienen menos distancia, por ejemplo, necesito hacer una pasada de 1 metro y no puedo colocar un diámetro mayor, sí voy a asumir una mayor pérdida y puede que en ese tramo me cavite el fluido, pero tengo que asumir esa mayor pérdida. El punto no es exacto, yo estoy tratando de dar un punto exacto, digamos, para poder mostrar de qué se trata, digamos, las relaciones de presión, pérdida y carga. De manera de entender que cuando diseñamos con menos agua, los costos asociados de pérdidas son mayores, necesito gastar más energía, necesito, digamos, asumir más pérdidas. Cuando tengo más agua disponible, las pérdidas asociadas son mucho menores. Son mucho menores. Y eso es lo que nos importa. Digamos, aquí lo que estoy demostrando es que mientras más grande la tubería y cuando llego a los, digamos, a los 400 milímetros, mi pérdida asociada por 1 kilómetro es bastante, digamos, pareja. Aquí lo que no estaba igualado era la pérdida por kilómetro. ¿Ah? En 1 kilómetro pierdo 4 metros en 171 litros por segundo y 400 milímetros. Si yo lo comparo en 20 milímetros, con la misma velocidad, pierdo 139 metros de columna. O sea, yo para poder conducir 24 litros minuto necesito una bomba que eleve 140 metros para conducirla en 20 milímetros por 1 kilómetro. Por eso existe el cálculo, porque a medida que más grande la tubería, la pérdida asociada es menor. Ahora se me mejoró bastante la gráfica. Ahí se ve la curva de pérdida en amarillo, que ahora está ajustada al largo,
digamos, y el diámetro que está en rojo, en la medida que es menor el diámetro, las pérdidas son mayores, y cuando el diámetro aumenta, las pérdidas asociadas son prácticamente planas, digamos. Y el caudal en la medida también que lo aumento hasta 150 metros cúbicos día, o lo que es el caudal de la 400, las pérdidas asociadas no son más de 4 metros por kilómetro. Espero que te haya quedado claro el por qué los diseñadores toman como 2 metros por segundo. Para mí, 2 metros por segundo es la velocidad crítica, es decir, a 2 metros por segundo va a estar cavitando sí o sí. En distintas distancias es la única manera de que la pérdida de carga sea proporcional, es decir, mantengo el caudal, mantengo el diámetro, mantengo la velocidad y aumento la distancia, la pérdida aumenta en forma proporcional. Consultas sobre estos conceptos de hidráulica que hemos hablado, sino para cambiar Vimos los temas de altura, vimos, ¿no es cierto?, el tema de la pérdida de carga, ¿no es cierto?, y vamos a dejar enunciado la fórmula de pérdida de carga. Todos estos materiales se encuentran disponibles en internet. Si ustedes se meten en las bibliotecas de conceptos, digamos, van a encontrar las mismas definiciones que estoy hablando yo, digamos. Muchas gracias, Mario. A ver, Steve, si tengo buena presión por efecto de la gravedad, riego en ladera, ¿podría trabajar con una velocidad de hasta 2,5 metros segundo, ya que el ahorro es significativo en los diámetros de tubería? Es engañoso eso porque vas a disminuir la presión disponible. Independientemente de que tengas altura, quizás con el objeto de regular presión de trabajo, con el objeto de regular la presión de trabajo, es posible que me funcione ese concepto. Es decir, por ejemplo, tomemos ese ejemplo. Si tenemos fuente acá y tenemos una carga que es equivalente a 15 metros, en la medida que yo le reduzco el diámetro voy a aumentarle la velocidad y por lo tanto la pérdida. Y va a llegar un punto en que voy a anular los 15 metros de columna. Ese es el juego. Yo podría reducir diámetro en un objetivo de regular presión, pero no como, digamos, como ahorro de dinero, porque en el fondo estoy desperdiciando energía que está disponible por la altura manométrica. Las pérdidas por accesorios, codos, válvulas, las vamos a ver en la construcción que vamos a hacer en la tarde de una memoria. Es decir, esta es la parte inicial para poder comprender la memoria, que es lo que es la pérdida por roce en la tubería. Y el equivalente, existen tablas de equivalencia de pérdidas en fitting, las cuales están expresadas en una paralela a los metros de tubería en el mismo caudal por pérdida. En general se toma como un 10% de la pérdida total de la tubería. Esa es más o menos la pérdida de fitting. A no ser que haya una condición de mucho fitting. Los tendidos normales en general llevan poco fitting, pero cuando hay, digamos, condiciones especiales, hay que hacer un cálculo equivalente en mayor cantidad de metros de columna por cantidad de fitting. A ver si te queda claro. Bien, de acuerdo a nuestro, digamos, cronograma, tenemos que hacer nuestro dimensionamiento de tubería, digamos.
para la próxima clase y vamos a entrar de lleno a trabajar en esta fórmula y calcular bien la pérdida de carga en un tramo. La verdad que estamos sobre la hora. En el módulo de la tarde vamos a explicar Hazen y Williams y cómo construir una memoria, un camino crítico en un plano. Vamos a mostrar algunos planos de ejemplo y vamos a hacer el ejercicio de la pérdida de carga. La verdad que ya estoy en la hora, son prácticamente las 11 de la mañana, hora de Chile, y les agradezco a todos, les agradezco la participación en este módulo en nombre de Hunter Industries y en nombre de mío y de Cristina. Estamos para servirles y pronto va a estar disponible la grabación de este curso. Bien, por mi parte me despido y nos vemos en la tarde. Muchas gracias y adiós.